eh, quiero invitarle a que compartamos un momento en la palabra de Dios. Se encuentra en Juan capítulo 7, verso 38 al 39. Capítulo 7, verso 38 al 39. La palabra de hoy se llama llenos y rebosantes. Llenos y rebosantes. Dice el texto: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Como les decía, la palabra que quiero compartir ahora tiene que ver con un trato que Dios está haciendo directamente en mi vida y quiero compartirlo con ustedes, y por eso le he puesto como título llenos y rebosantes, porque Dios me ha estado hablando últimamente acerca de la capacidad de desbordar el amor de Dios. Y para poder desbordar el amor de Dios, tenemos primero que llenarnos de ese amor. Así que desbordamos lo que portamos en nuestro interior. Nadie puede entregar lo que no tiene. Solamente desbordamos lo que tenemos en nuestro interior. Y el plan de Dios es que estemos tan llenos de Él hasta que desbordemos, hasta que salga de nuestras vidas ese amor de Él hacia los demás. Todos en la vida portamos algo, todos llevamos algo dentro de nosotros. En nuestro interior cargamos insumos que nos llevan a actuar o a comportarnos de alguna manera con los demás o frente a los demás. Cargamos algo que puede dar vida o cargamos algo que puede dar muerte, bendición o maldición, alegría o tristeza. Podemos cargar algo que puede multiplicar o restar en la vida de las otras personas. Lo que portamos determina lo que hacemos o desbordamos. O dicho de otra manera, desbordamos lo que portamos. Como lo dice en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y de esto quiero compartir en esta ocasión. Sin Cristo, nuestra vida o nuestras vidas desbordan muerte. Bueno, en la Biblia la muerte significa separación. Por lo tanto, desbordamos cosas o en relación a los demás que provocan separación. Hace unos años hice unos talleres en la cárcel de adultos de Talca, y entre los alumnos que tenía había uno que llevaba 23 años privado de libertad de una condena de 25 años. Le pregunté cuál era el delito por el que le habían dado tantos años. Me dice: maté con un hacha a un tío. ¿Por qué lo hiciste?, le pregunté yo. Y me dice: cuando niño me golpeaba mucho y me abusaba. Así que me prometí que cuando fuera grande lo mataría. Lo hice tal como lo planifiqué por muchos años. En la Biblia encontramos a Adán y Eva, por ejemplo, que se desvincularon de Dios porque almacenaron en sus vidas ideas y pensamientos que les trajo Satanás. Encontramos a Caín, que mató a Abel, por ejemplo, porque almacenó en su corazón, en su interior, rabia, envidia hacia su hermano. Los hermanos de José también son un ejemplo de personas que intentaron matarlo, y como no pudieron matarlo, lo vendieron como esclavo. ¿Por qué? Porque guardaban en su interior envidias producto del amor que el padre sentía por José. Pero en Cristo es totalmente diferente. Esa es lo que porta una persona sin Cristo.
En Cristo es totalmente opuesto. En Cristo se desborda bendición, libertad, sanidad, restauración, gozo. Y por eso leíamos el texto que les dije al principio. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En su interior portará ríos de agua viva. Por lo tanto, lo que desborde van a ser las bendiciones o los recursos que tienen esos ríos de agua viva. Y explica después Jesús a qué se refiere, o la palabra explica a qué se refiere Jesús con los ríos de agua viva. Dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, en Cristo, personas comunes y corrientes como todos nosotros desbordan algo que no es común ni natural, sino que es el Espíritu Santo de Dios que fue prometido a todos los que creen en Él. Nos llenamos del Espíritu Santo de Dios. Esto hace, si estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, esto hace que nuestras vidas o las vidas de cada hijo de Dios, la vida de cada hijo de Dios, desborde cosas extraordinarias. Esto me parece fascinante. Gente común y corriente, llena del Espíritu de Dios, desborda cosas extraordinarias. Así que quiero invitarte o desafiarlo a que nos llenemos del Espíritu Santo. La Biblia nos entrega registros desde Génesis hasta el Apocalipsis sobre gente común haciendo cosas increíbles, cosas que están más allá de las posibilidades naturales o que superan lo razonable. Encontramos, por ejemplo, a Abraham creyendo lo que no se ve, o llamando las cosas que no son como si fuesen. Encontramos a José interpretando sueños imposibles de entender por personas naturales. Encontramos a Josué y el pueblo de Dios derribando los muros de una ciudad, solamente dando vueltas alrededor de esa ciudad y tocando trompetas. Encontramos, por ejemplo, en la Biblia a Moisés sacando alrededor de 2 millones de personas de la esclavitud de Egipto ante la mirada impotente del faraón, el hombre más poderoso de ese momento. Encontramos a Elías haciendo una oración que detuvo la lluvia por más de 3 años y luego haciendo otra oración para que la lluvia cesara, para que dejara de ser. Entonces, vidas llenas del Espíritu de Dios producen o desbordan cosas extraordinarias. En Hechos capítulo 2 encontramos a un grupo de 120 personas que empezaron a hablar en otros idiomas, en los idiomas de la gente que estaba en la fiesta de Pentecostés, que venían de distintos lugares del mundo y sin haber estudiado esos idiomas jamás en su vida. Desbordaron de lo que estaban llenos, el Espíritu de Dios. Uno de ellos, Pedro, se levantó y explicó a la gente lo que había acontecido. Y por la explicación que hizo de lo acontecido, 3,000 personas entregaron su vida a Jesús y fueron transformadas completamente. Gente común y corriente haciendo cosas extraordinarias porque cargan en su interior al Espíritu Santo de Dios. Pedro y Juan iban al templo a orar y en la puerta había un hombre pidiendo limosna, un hombre discapacitado pidiendo limosna. Cuando vio Pedro y Juan a este hombre que les rogaba que le diera limosna, fijaron en él los ojos, lo miraron y le dijeron: míranos. Entonces el hombre los miró esperando recibir de ellos algo, recibir alguna limosna. Y Pedro le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Al momento, el hombre se puso en pie
y entró al templo con ellos saltando y alabando a Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Cosas extraordinarias, desbordando cosas extraordinarias. Una mujer con dependencia emocional tuvo un encuentro con Jesús y después de ese encuentro se transformó en una mujer que llenó Samaria, el lugar donde ella vivía, de la buena noticia de Jesús el Cristo. Y los samaritanos en cantidades venían a Jesús por la palabra que ella les compartió. Una mujer que era insignificante se transformó en una mujer que transformó la vida de los habitantes de esa ciudad. Una mujer común haciendo cosas extraordinarias porque cargaba en su interior algo extraordinario, que es el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué provocó este increíble cambio? Lo que quedó en ella a causa del encuentro con Jesús. Todas estas personas comunes y corrientes como tú y yo llevamos o llevan en su interior algo que no es común ni ordinario. Podríamos nombrar muchos más. E incluso personas de este tiempo, contemporáneos a nosotros, que están realizando cosas extraordinarias en distintos lugares del planeta. O podríamos nombrar algunos que ya estuvieron en los siglos pasados, que produjeron la transformación de naciones enteras. Pero cada uno de ellos cargaba algo. ¿Qué es lo que llevaban dentro que produce estos resultados, que desborda estas cosas extraordinarias? Todos ellos eran portadores de la gloria de Dios, portadores de la presencia manifiesta de Dios. En otras palabras, cada uno lleva en su interior lo que Jesús prometió en Juan 14, 16 al 17. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, lo llevamos dentro. También lo dijo Jesús en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos, o sea, desbordarás en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Desbordaremos lo que Dios deposita en nosotros en Cristo Jesús, que es el Espíritu Santo, lo que Él prometió. Al Espíritu Santo, que hace que nosotros desbordemos la vida de Dios, la naturaleza de Dios, lo sobrenatural de Dios, lo desbordemos en los demás. En Juan se le llama ríos de agua viva. Y en Ezequiel 47 se le representa como un río de aguas que traen salud, que traen vida. En Ezequiel 47 no solo se le representa de esta manera, sino que Dios nos invita a sumergirnos, a introducirnos en este río e ir cada vez más profundo en él, en la relación con el Espíritu Santo. No solo Dios pone el Espíritu Santo en nosotros al momento de aceptar a Cristo, sino que nos invita a ir más profundo con él. Dice en Ezequiel 47, versos 3 y 5, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta la cintura. Midió otros 1000, y era un río, ya era un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. O sea, nos invita a sumergirnos, a ir más profundo, a introducirnos en el río del Espíritu Santo, de tal manera que no solamente tengamos
parte de nosotros sumergida en el río del Espíritu Santo, sino que estemos completamente sumergidos en él. Ir más profundo con el Espíritu Santo. Y no solo en este texto nos habla de la invitación de ir más profundo, sino que nos muestra cuáles son los resultados de ir más profundo en el Espíritu Santo, en llenarnos del Espíritu Santo. Hay resultados, vamos a desbordar cosas gloriosas. Dice, luego me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, uno a uno y a otro lado. Y me dijo, estas aguas salen de la a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar, recibirán sanidad las aguas. Mira, primer resultado, sanidad. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos ríos, vivirá. Vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas y recibirán sanidad nuevamente. Y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores. Y desde Engadi hasta en Eglaim será su tendedero de redes. Y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, o sea, salen del corazón de Dios, salen del trono de Dios, y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Los resultados entonces, lo que se desborda de una persona que va más profundo en la relación con el Espíritu Santo, son extraordinarios. Sanidad, vida, fructificación, multiplicación. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ir más profundo con el Espíritu Santo? Mi anhelo es que cada uno de nosotros, y es lo que Dios me está convocando, lo que Dios me está desafiando, me está animando a ir más profundo con el Espíritu Santo. Creo que el Espíritu Santo es un poco olvidado en este tiempo. Muchos conocen a Dios Padre, muchos conocen a Jesús, nuestro amado Salvador y Señor, pero el Espíritu Santo es como relegado. Sin embargo, ir más profundo con el Espíritu Santo es lo que nos lleva a desbordar lo de Dios, lo sobrenatural. Entonces, ¿cómo podemos ir más profundo con el Espíritu Santo? Quiero compartir una de las estrategias que la palabra de Dios nos entrega para ir más profundo, para llenarnos más del Espíritu Santo, para caminar más en amistad con el Espíritu Santo y escuchar más al Espíritu Santo. Jesús, al enseñar a los discípulos, nos dice cómo podemos ir más profundo en el Espíritu Santo. Él indicó a los discípulos que fueran al aposento alto. Y es lo mismo que nos dice a nosotros hoy. Para ir más profundo en el Espíritu Santo, tenemos que ir al aposento alto. Ahí en este aposento alto estuvo Jesús con sus discípulos en la última cena. En el aposento alto estaban los 120 cuando descendió el Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés. En un aposento alto estaba Pedro cuando Dios le mostró la visión del lienzo blanco que descendía del cielo y que tenía sobre sí toda clase de animales inmundos, y Dios le dice que coma y que no llame inmundo lo que él ha limpiado. Entonces, el lugar o la posición para ir más profundo con el Espíritu Santo es el aposento alto. Y el aposento alto representa el lugar de la intimidad. El aposento alto representa el lugar de la intimidad. La intimidad es la posición o el lugar para sumergirse en las profundidades del Espíritu Santo. Esto es una perla de Dios. La intimidad
es el lugar para sumergirnos en las profundidades del Espíritu de Dios. Hay un poder tan grande en la intimidad que si nosotros recibimos esta revelación, amaremos estar en la intimidad. Dios ama a estar en intimidad con nosotros. El máximo deseo de Dios es estar en lo secreto, en lo íntimo con nosotros. Quiero compartirte 3 cosas que muestran el poder de la intimidad para ir más profundo con el Espíritu Santo. La intimidad, primero, es el lugar de la revelación de Dios. Jesús tuvo un tiempo íntimo solamente con los discípulos para revelarles su partida en el aposento alto, en la última cena, y la venida del Espíritu Santo. Allí Jesús les abrió su corazón, reveló su corazón, les explicó lo que iba a pasar, lo que tenían que hacer y los recursos que Él les dejaría para lo que tenían que hacer. Es allí en la intimidad del aposento alto donde le conocemos a Él. Es ahí en la intimidad o en el lugar secreto donde se nos abren los ojos espirituales para ver las cosas grandes que quiere hacer Dios con nosotros en público. Esta es la clave de Dios, o la clave que Dios tiene o entregó a Jeremías mientras estaba preso. Dios le dijo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En la intimidad, Jeremías 33:3, en la intimidad es donde se quita el velo, donde se revela Dios mismo a nuestras vidas, donde le conocemos a Él. No salgamos del lugar secreto hasta que no lo veamos, hasta que no veamos más de Él. Amemos el lugar secreto, porque allí es donde lo podemos ver. En el lugar secreto Moisés recibió las tablas de la ley. En el lugar secreto Dios le hablaba. El lugar secreto era el lugar predilecto de Jesús. Podía estar rodeado de mucha gente, Tenía que sanar a muchas personas, pero no descuidaba, siempre apartaba su tiempo, se iba en la noche para estar en el lugar secreto con papá. Amemos el lugar secreto donde caen los velos, donde se sana la ceguera de nuestros ojos espirituales, donde se abre el cielo y podemos ver como Jacob vio la escalera que une cielo y tierra y ángeles que suben y bajan, evidenciando esa comunicación íntima con el trono de Dios, con Dios Padre. Hasta que veamos su rostro, hasta que veamos su gloria, hasta que percibamos su presencia manifiesta, no nos movamos del lugar secreto. El aposento alto, el lugar de la intimidad. La intimidad es el lugar de la revelación de Dios, donde Dios mismo, su persona, se muestra. Las obras de Dios, los milagros de Dios los podemos ver en público. Lo que se desborda se ve en público, pero para conocer a Dios, para llenarse de Él, se recibe en la intimidad. La intimidad es el lugar de la impartición, no solo es el lugar de la revelación, es el lugar de la impartición. Los 120 estuvieron en el aposento alto durante 10 días por instrucción de Jesús. Todo ese tiempo estuvieron a solas con el amado. 10 días de apertura e interacción con Dios, 10 días de conocer a Dios y de ser conocidos por Él, 10 días esperando la promesa de ser revestidos, llenos del poder que Jesús les prometió. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ellos lo creyeron y esperaban allí en la intimidad que descendiera ese poder, que viniera sobre ellos y irrumpiera ese poder sobre sus vidas. El día de la impartición llegó cuando un ruido como
un fuerte viento llenó el lugar donde ellos se encontraban y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego sobre sus cabezas, y dice la Biblia que fueron todos llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en los idiomas de las personas de todo el mundo que habían llegado a esa fiesta de Pentecostés. La intimidad entonces es la posición para la impartición de todo lo que viene del reino de Dios, para recibir el poder de Dios. Es el lugar de la impartición del poder que se nos prometió en Hechos 1:8 y que nos habilita para desbordar, para ser testigos. La intimidad es el lugar de la impartición del poder de Dios. Es ahí, a solas con Dios, una de las formas para la activación de los dones del Espíritu Santo. Quienes amemos al Espíritu Santo, quienes amemos los dones del Espíritu Santo, tenemos que sumergirnos en la intimidad. Es allí donde se nos son impartidos. Si queremos fluir en el poder, amemos lo que Dios ama. ¿Y qué ama Dios? Dios ama la intimidad. Podemos leer muchos libros sobre una vida sobrenatural, y yo lo hago. Este último tiempo Dios me ha sumergido en mucha literatura, material sobre la vida sobrenatural. Y podemos leer mucho, pero y en ello se nos despertará más hambre de Dios, más hambre de su presencia, más hambre del Espíritu Santo, ir más profundo con Él, pero es en la intimidad donde se recibe su poder. Es en los encuentros con Él donde somos impactados, envueltos, sumergidos en el poder de Dios, donde se nos imparte su gloria, su presencia manifiesta. Así que te animo a que vamos al lugar de la impartición. Vamos al lugar de la manifestación del poder de Dios, de la irrupción del poder de Dios en nuestras vidas. Él tiene ese poder para nosotros, para habilitarnos, para que hagamos las obras de Él, para que desbordemos sus obras, y esa es la intimidad, el lugar de la impartición. Y por último, la intimidad es el lugar del refinamiento. Pedro pensaba que solo los judíos eran el pueblo de Dios y por lo tanto él no se iba a desgastar hablándole de Jesús a los que no eran judíos, a los que eran de otras naciones. No estaba ni ahí con hablarles de Jesús a la gente de otras naciones, pero estaba en el aposento alto de su casa. El aposento alto es algo que está sobre el techo de la casa, es como una galería en el techo de la casa de esos tiempos. Y ahí estaba en el aposento alto Pedro, en un lugar íntimo, y Dios en un momento de éxtasis le dio una visión que le mostraba que Dios también incluía en su plan de redención, de salvación, incluía a las personas de todas las naciones. Es en la intimidad el lugar para que vayan cayendo, vayan siendo derribadas las fortalezas, las estructuras que nos impiden ver más allá. Para que es el lugar de la intimidad, es el lugar para que se ensanche nuestra visión, para que empecemos a ver no con los ojos naturales, sino con los ojos de Dios. Es el lugar donde aprendemos a ver lo que Dios ve. Es el lugar para romper los techos, es el lugar para extendernos, es como dice en Isaías, es el lugar para que nuestras estacas se extiendan, nuestra tienda sea grande, es el lugar para mirar más allá de nuestros ojos naturales. Es allí, en el lugar de la intimidad, es donde se nos imparte la visión de Dios, donde se nos permite ver con sus ojos, donde van cayendo las escamas de nuestros ojos naturales para ver con los ojos de la fe, para ver lo eterno. Dios disfruta mucho cuando le adoramos corporativamente o en la congregación, en grupo. O sea, Dios se deleita cuando le adoramos así. Pero ¿sabes cuál es su mayor pasión? Su mayor pasión es estar con nosotros en el lugar secreto, en el lugar íntimo. El mayor placer del Padre es estar con nosotros a solas. Allí tiene
eh, el recurso, el insumo para llenarnos de Él, que es el Espíritu Santo. Dice en Cantares 7:10, yo soy de mi amado y Él me busca con pasión. En el testimonio de Yesenia descubrimos cómo Dios amó la vida de Yesenia, cómo el amor empezó a cautivarla, cómo con amor la empezó a atraer a sí mismo y la hizo no tener la mirada puesta en una religión ni en un sistema, sino que puso sus ojos en la relación con Él, en el lugar íntimo, en el lugar donde Él le habla y donde ella puede hablar con Él. Es el lugar de la impartición, es el lugar de la revelación, es el lugar del refinamiento por obra del Espíritu Santo que es puesto en nosotros. Es el lugar donde somos llenos del Espíritu Santo. Lo que desbordamos se forma en nosotros, en el lugar secreto con Dios. Cosas extraordinarias. Gente común como tú y yo hacen cosas extraordinarias porque en lo privado, en lo secreto, son llenos de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, de la gloria manifiesta, de la presencia manifiesta de Dios. Es allí el encuentro que tuvo la mujer samaritana con Jesús en lo privado, en una conversación íntima. Allí fue llena de lo que después desbordó en la ciudad de Samaria. En el lugar privado seremos llenos para desbordar cosas extraordinarias en el lugar donde vivimos, en nuestra nación y en las naciones del mundo. Se viene un avivamiento, se está levantando un avivamiento en todas las naciones del mundo, un avivamiento jamás visto, una cosecha de personas rendidas a Cristo jamás vista, y es en la intimidad donde se está concibiendo ese avivamiento. En lo público se ven las cosas extraordinarias que Dios hace a través de los suyos, pero es en lo íntimo donde se gestan y se conciben. Te animo en el nombre de Jesús a ser lleno y rebosante del Espíritu Santo. Y es en el lugar de la intimidad donde fluye en nosotros ese río, donde somos llenos del río de Dios. Quiero terminar esta palabra con una frase del libro de Claudio Freyson. Espíritu Santo, tengo hambre de ti. Espíritu Santo, tengo hambre de ti. Espíritu Santo, tengo hambre de ti. Y quiero orar en esta hora por cada persona que tenga hambre del Espíritu Santo, que quiera ser lleno del Espíritu Santo. Quiero orar por cada persona que quiera profundizar, quiera sumergirse en el río de Dios, en los ríos de agua viva, que quiera sumergirse en el río de aguas saludables que muestra Ezequiel 47. En el nombre de Jesús quiero orar. Espíritu Santo, tengo hambre de ti. Por todo aquel que tenga hambre del Espíritu Santo. Aquellos que tienen hambre del Espíritu Santo son los que van a hacer cosas extraordinarias. Van a desbordar la obra, las cosas que vienen del corazón del Padre, y van a hacer la obra de Dios a través de sanidades, milagros, liberación, conversiones, en el nombre de Jesús. Oremos. Padre, te damos muchas gracias. Gracias, muchas gracias, papá, porque el río de Dios está fluyendo hoy. Esa promesa que tú diste a los discípulos ya no es una promesa, hoy día es un hecho, es una realidad. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, Dios mismo en la persona del Espíritu Santo, es un hecho hoy. Y te decimos, Espíritu Santo, tengo hambre de ti, tengo hambre de ti.
Oro en este momento por cada persona que está escuchando, que está conectada. Y Espíritu Santo, te pido que vengas sobre cada uno y llenes la vida nuestra, nos llenes, invadas, irrumpas en nosotros. Y no solo nos llenes interiormente, sino que vengas sobre nosotros, nos envuelvas en tu presencia, en tu amor, en tu naturaleza, en tu poder. Nos sumergimos en ti, papá. Nos sumergimos en tu amor, en ti, Espíritu Santo. Gracias, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Libertad es lo que tengo, libertad donde yo voy, libertad es el destino para mi generación.